Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. Una presentación de con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo y Europcar Tattersall, tu solución en movilidad. ¿Necesitas contratar un par de camionetas para la faena? Cotiza en europcar.cl, tu solución en movilidad. Colmena está contigo cuando llegas al momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre, hoy y más que nunca, Colmena está contigo. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien también. Connie, Juan Manuel. Tengo varias preguntas que hacerle. Miércoles. A ver. Vamos a ver si soy capaz. Hace como una semana le preguntaba si tenía WhatsApp con Luis Hermosilla. No, ahora tengo varias preguntas. ¿Se lava el pelo con el bib? ¿Te gustan los tulipanes? ¿Fuiste a buscar tu tulipán y has hecho clase en la San Sebastián? Parece que no a todas las anteriores. Ya, qué bueno. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Hablemos de la Universidad de San Sebastián porque... Hablemos de la Universidad de San Sebastián por dentro, porque claro, muchas veces el foco está más bien puesto en la polémica y en lo que le está ocurriendo a las distintas personas que han tenido que salir de la Universidad de San Sebastián o la situación de Marcela Cubillos. Contemos cómo ha vivido la universidad por dentro esta crisis que se desató, recordemos, solo para hacer un breve resumen, hace algunas semanas atrás, cuando se empiezan a conocer los audios, o sea, más bien los chats de Luis Hermosilla, y entonces varias personas que trabajaban, o algunas personas que trabajaban en la universidad, empiezan a aparecer mencionadas en varias de estas mensajerías, ¿cierto? El primero fue el ex fiscal Manuel Guerra, con respecto al cual se inició una investigación y que era docente y que tuvo que dejar la universidad. También lo dejó Felipe Ward, que también era docente, tenía un cargo incluso directivo. En el caso de él también hay una investigación que iniciaría la Fiscalía a propósito de una supuesta gestión que se habría hecho para acelerar unos permisos de un proyecto del Grupo Patio. También dejó la universidad. Pero a él lo echaron en estricto rigor de la universidad. O le pidieron que se fuera porque lo que no dice, sabían... La versión oficial que dicen en la universidad, cuando uno conversa internamente con ellos, la universidad hasta el momento no ha dicho nada públicamente, pero cuando uno conversa con ellos es que todos ellos han decidido, antes digamos de que los echen, han decidido salir, decidido renunciar. La universidad no sabía que aparentemente le estaba prestando asesoría a la Municipalidad de la Florida. Ya. Entonces dicen que se enteraron por la prensa y que esa fue la razón por la que le dijeron no, era incompatible y por lo tanto le pidieron que dejara el cargo. Eso fue públicamente lo que se dijo. Claro. Distinto es lo que haya ocurrido en términos internos. Mismo momento. Claro. El caso es que, esta semana a este caso, el del ex fiscal Guerra y al caso de Felipe Ward, se unió el caso del ex ministro Andrés Chadwick, que ocupaba la presidencia de la Universidad de San Sebastián. Él, aparece mencionado en muchos mensajes por Luis Hermosilla. Hasta el momento no conocemos de conversaciones de él con Luis Hermosilla, sino que es que Luis Hermosilla lo menciona a él en distintas conversaciones. Lo que sí sabemos, y que se supo un tiempo después, es que sí hubo una gestión que él hizo. Él llamó a un comisionado de la CMF para hacer gestiones a favor de la corredora de bolsa STF, que es propiedad de los hermanos Sauer y que es la causa original, ¿cierto? Es como el primer hito original que dio después paso al caso Facto y al caso Audio. Ahora, la Fiscalía lo ha dicho, no hay nada que permita investigar a Andrés Chadwick como imputado, ¿ya? En ninguna de estas causas abren una causa como imputado para Andrés Chadwick hasta el momento. Lo que finalmente habría motivado la salida de Andrés Chadwick es lo que pasó esta semana con la denuncia constitucional que se presenta, la acusación constitucional que se presenta contra Ángela Vivanco por un grupo de parlamentarios oficialistas en donde mencionan a Andrés Chadwick y donde Andrés Chadwick dice que tiene que defenderse y que va a anunciar querellas contra estos parlamentarios. Y bueno, ese es el hito que Andrés Chadwick marca para renunciar a la Universidad de San Sebastián, considerando que esto podía de alguna manera complicar, o sea, defenderse desde dentro de la universidad podía complicar
a la universidad. A todo lo anterior, a toda esta gente que ha salido de la universidad de alguna manera salpicados por distintas aristas del caso Audio, se suma el artículo que publicó El Mostrador esta semana y que da cuenta del sueldo que recibía Marcela Cubillos como profesora no tiempo completo, digamos, de 17 millones de pesos brutos. Entonces te pregunto, ¿cómo la universidad está viviendo esta crisis por dentro? Yo creo que un primer tema interesante para ver cuáles son los personajes al interior de esta universidad es contar quiénes son los dueños, sí, de la universidad, que es algo que no necesariamente es tan conocido, que es algo tan conocido. Es una universidad que se formó en los años 80, pero probablemente el hito más importante de los últimos años respecto del rumbo que tomó y el crecimiento que ha tomado se vivió el año 2006-2007, cuando uno de los socios de la Universidad de San Sebastián, José Luis Zavala, se acerca a los accionistas de una inmobiliaria que se llamaba la Inmobiliaria Andrés Bello, para que ingresaran a la propiedad. En ese grupo está quienes después lideraron el crecimiento de la universidad. Andrés Navarro, Luis Cordero, Marcelo Ruiz, Ignacio Fernández, Alejandro Pérez. Son los que ingresaron en ese momento. De hecho, Alejandro Pérez asume la presidencia por 10 años, lo reemplaza Luis Cordero, quien finalmente fallece en junio de este año, que lo reemplaza a su vez Andrés Chadwick, con quien se conocían desde los años del gremialismo y de la fundación de la UDI. De hecho, cuentan al interior de la universidad, fue el propio Luis Cordero quien, antes de fallecer, manifiesta a los integrantes del consejo directivo que lo reemplace Andrés Chadwick, cosa en la cual estuvieron todos de acuerdo. José Luis Zavala falleció poco tiempo después y quedó su hija, Pilar Zavala, como una como la persona, digamos, parte de los accionistas del grupo. Pilar Zavala es una empresaria bien importante, pero más desconocida. Tiene negocios inmobiliarios, tiene negocios agrícolas, es dueña del Chac and Cheese, digamos, que quizá es lo más conocido. ¿Cuánto cumpleaños? Claro. Otro hito que ha marcado como la propiedad de la Universidad de San Sebastián es el fallecimiento, el accidente aeronáutico, que probablemente ustedes recuerdan, el año 2010, Sí, claro. junto con el terremoto en la comuna de Tomé, en donde murieron 3 de los accionistas relevantes de la compañía, de la universidad, perdón, Luis Ernesto Videla, Ignacio Fernández y Marcelo Ruiz, ¿ya? Bueno, tras todos estos movimientos, hoy día la propiedad de la Universidad de San Sebastián, que es algo que no se conoce mucho y que nosotros hemos estado recabando en el diario financiero, está constituida de la siguiente manera: un 20% de la propiedad es de los herederos de José Luis Zavala, es decir, de Pilar Zavala y su hermana. Otro 20% es de los herederos de Luis Cordero. ¿Ya? De hecho, un hijo de Luis Cordero, José Tomás, es miembro de la Junta Directiva. Y luego hay 6 personas que tienen un 10% cada uno, es decir, el restante 10%. Y ahí está Andrés Navarro, que tiene un 10%, Alejandro Pérez, que tiene un 10%, uno de los fundadores de la universidad, que todavía se mantiene, que se llama Javier Pivesic, que tiene también un 10%, y bueno, la sucesión de Marcelo Ruiz tiene un 10%, la sucesión de Ignacio Fernández y la sucesión de Luis Ernesto Videla, todos ellos tienen un 10%. Otra persona que tenía un porcentaje relevante era Pablo Valenzuela, el científico. Uh-huh. Él tenía un 10%, pero cuentan que hace un tiempo atrás, antes de que se conocieran todas estas polémicas, él cedió este porcentaje a justamente Luis Cordero, con quien eran muy amigos. Todos ellos tienen sus representantes hoy día en el Consejo Directivo, en el Consejo Directivo, en donde en general están los hijos de hecho, hoy día hay una hija de Andrés Navarro, una hija de Alejandro Pérez, y bueno, y los herederos o las viudas de todas de las personas que han fallecido en estos accidentes. Yo entiendo que Alejandro Pérez ha jugado desde la salida por su muerte de Cordero, especialmente, ¿verdad? Un rol bien importante. Me imagino que en esta pasada también. Claro, y eso es algo que es bien llamativo. Pérez, recordemos quién es Alejandro Pérez. Alejandro Pérez era el gerente de Sesco. De Selco. De Selco, en la crisis de los cisnes. ¿Se acuerdan ustedes de los cisnes? Claro, es un hombre que sabe de crisis, que sabe de manejar crisis. Fue gerente general de Selco, que es la forestal de Copec, digamos, lo que hoy día conocemos como Arauco, que después que se llamaba Celulosa, Arauco y Constitución. Y él fue quien lideró o quien manejó la crisis justamente por la muerte de los cisnes en Valdivia. Él
es quien, sin ser ni siquiera miembro del Consejo Directivo, sino que solamente siendo socio y siendo expresidente, quien se ha visto obligado, a raíz de la muerte de Luis Cordero, su amigo, a tomar la dirección de esta crisis, digamos, y asumir un rol conversando con las distintas personas para ver cómo se puede ir manejando y solucionando las distintas situaciones que se han ido ocurriendo y que son bien variadas, digamos, en distintos puntos. Recordemos, sí, que la universidad ha vivido un fuerte crecimiento a raíz con la llegada de estos nuevos accionistas. O sea, es una de las universidades más grandes del país. Su matrícula ha crecido un 50%, digamos, si es que se compara desde en los últimos 10 años. Es decir, ha tenido un crecimiento súper explosivo con cerca de 50.000 estudiantes. ¿Ya? Entiendo que lo supera la Universidad Andrés Bello, ¿no? Claro, lo supera la Universidad Andrés Bello, que era la universidad que previamente era propiedad de estas 4 personas, sí, claro, de Luis Cordero, que se la vendieron después a Laurent International. Bueno, cuando uno conversa con las personas que están adentro, bueno, pues hay 2 casos que son distintos, ¿cierto? El de Andrés Chadwick y el de Marcela Cubillo. 2 crisis, digamos, que se desataron al interior. Respecto de Andrés Chadwick, que renunció esta semana, por supuesto que apenas empezó a aparecer su nombre vinculado al caso Audio, aunque recordemos, sin ninguna sospecha aún de que lo pueda mostrar como imputado en la causa, el tema se empezó a seguir muy de cerca por los integrantes del Consejo, por los socios también más antiguos que hoy día no están en el Consejo, como es el caso de Alejandro Pérez, quienes tuvieron muchas conversaciones con el mismo Andrés Navarro y con los distintos socios de la universidad para entender cuál era su rol. Ellos fijaron un límite. El límite era que efectivamente hubieran pruebas que pudieran transformar a la persona en un imputado, ¿ya? En un imputado. Esa quizás es la diferencia, como comentábamos recién, entre Felipe Ward y Manuel Guerra, donde sí habían señales que podían dar cuenta de que estas personas podían ser investigadas, versus Andrés Chadwick, en donde incluso en entrevistas que dieron en el Diario Financiero, de hecho, los fiscales han dicho que Andrés Chadwick no está siendo investigado como imputado y que de hecho si fuera a declarar, declararía como testigo. Y ese es el límite que ellos se trazaron, y por eso es que, pese a que esta polémica ya surgió hace un par de semanas, todavía no se había tomado ninguna determinación de que él saliera. Sin embargo, efectivamente, las acciones legales que Andrés Chadwick decidió tomar contra los parlamentarios fue el hito que marcó. Hubo una junta directiva el día miércoles en donde Andrés Chadwick les planteó que él prefería salir para no defenderse bajo el paraguas de la Universidad San Sebastián, y así evitar que más adelante esto se complicara más y le pidieran la renuncia, digamos. Entonces, para evitar justamente eso, es que él decide dar un paso al costado, cosa en la cual en la Junta Directiva estuvo de acuerdo. O sea, hubo unanimidad en estar de acuerdo en que era un buen momento para que él dejara la universidad y así poder ir dejando atrás lo más posible toda esta polémica en la que se ha visto envuelta la universidad estas últimas semanas, y que es lo que más les interesa a Alejandro Pérez y al grupo de personas que lideran la universidad. La otra polémica son los 17 millones de pesos de Marcela Cubillo, ¿cierto? Déjame preguntarte una cosa. No sé si tú pudiste tener luces de esto, pero hay quienes dicen, digamos, y en el reporteo sale mucho, que la filtración del sueldo de Marcela Cubillo tiene directamente que ver con la presencia y el poder y el espacio que se armó dentro de la propia Universidad Andrés Chadwick, con gente dentro de la universidad molesta por esta cuestión, porque hubiera como un espacio importante de la universidad, o que la universidad estuviera eventualmente siendo cooptada por un grupo más bien de carácter político que académico, y que podía salirse un poquitito de la idea. Claro, era como la facultad de la UDI. Claro, una cuestión así, como esta oficina de los ex ministros de Piñera, en el fondo. Tal como... Y que lo habrían filtrado justamente para hacer pública esta situación que tiene molesta a mucha gente dentro de la universidad. Bueno, tal como dices tú, uno de los grandes temas al interior de la universidad es quién filtró el sueldo de Marcela Cubillos, que además era tal cual, o sea, fue una filtración exacta. Y la verdad es que la universidad todavía no lo sabe, digamos, quién fue la persona, pero sí admiten que da cuenta de un ambiente de un ambiente que da cuenta de una molestia que probablemente existe
no lo sabemos, en el mundo académico o quizás en el mundo administrativo dentro de la universidad, esa molestia... respecto de que por qué ella ganaba ese sueldo, que en la misma universidad lo admiten. A ver, hacen varias distinciones. Dicen, aquí no hay nada ilegal, digamos, no hay nada ilegal, y por eso están muy tranquilos respecto del oficio que les mandó la superintendencia. O sea, Ya, pero que antes de ir a eso, esa molestia venía de un poco antes, puede que haya venido con respecto de cuando se enteraron de la llamada a la CMF de Andrés Chadwick, que en la universidad esto esto haya sido como el principio de una cuestión que le empezó a generar incomodidad, y que en el fondo a partir de ahí es cuando empezaron a pedir que se cerraran los contratos más conflictivos. Hay algunos socios que efectivamente manifestaron su incomodidad cuando se conoce, porque en un principio la versión de Andrés Chadwick era internamente, era que Luis Hermosilla se aprovechaba de su nombre para hacer negocios, ¿cierto? Esa era como la versión original. Cuando se sabe que el propio Andrés Chadwick hizo una llamada para una persona que estaba siendo defendida por Luis Hermosilla, bueno, se dio pie para que esa versión... se cayera un poco, o sea, se cayera un poco, digamos, ¿cierto? Entonces, que a pesar de que eso hasta ahora no tiene nada de ilegal... No, porque Andrés Chadwick no era ministro, no tenía, era un abogado privado. Pero estéticamente es poco, pareció como poco prudente. Hay gente al interior de la universidad que lo consideró, no lo consideró bonito. Entonces, probablemente ese también fue otro hito que empezó a generar esa distancia o esas dudas respecto de cuál era el momento que Andrés Chadwick tenía que salir. Pero todavía no había ninguna razón para que cruzara ese límite que ellos mismos se habían autoimpuesto, que era cuando una persona efectivamente tuviera razones para ser declarada imputada. Hasta que viene el caso de Marcela Cubillo, la filtración del mostrador. Claro, que es la revelación del mostrador. Ahora, cuando se revela este monto, los propios socios de la universidad se empiezan a preguntar cómo ocurrió esto, digamos. ¿Cómo llegó a los 17? ¿Cómo llegó a los Porque 17? no llegó ganando 17. Porque muchos de ellos no lo sabían, por lo menos con los que uno ha logrado conversar, no lo sabían. Ellos explican que la universidad tiene un sistema de remuneración, es decir, cuando un decano quiere nombrar a alguna profesora académica, como ese nombramiento tiene que pasar por un comité de contratación. Y si el caso es excepcional porque hay que pagarle un monto extra, que es algo que puede ocurrir cuando tú tienes un profesor muy destacado, eso tiene que verlo ya aguas arriba, probablemente en la rectoría se tiene que definir ese sueldo. Ella entró el año 2020 ganando 3 millones de pesos, eso es lo que dicen, y en algún momento dentro de estos 4 años que han transcurrido, ella elevó su renta de 3 millones de pesos a 10 millones de pesos, más otros 3 millones de pesos por lo que hacía en la editorial, ¿ya? Y el resto es reajuste de IPC, digamos, para llegar a los 17 millones de pesos, que recordemos son brutos, ¿eh? Sí. Es un sueldo bruto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué se llegó ahí? Según las distintas personas que participan, dicen que fue una decisión que tomó Luis Cordero. En su minuto, quien, como decimos, falleció, digamos, y no hay cómo saber, digamos, exactamente cuáles fueron las razones. Al parecer habrían sido porque había que retenerla porque estaba recibiendo algún otro ofrecimiento. Eso es lo que han dicho al interior, lo que se comenta al interior de la universidad. Ella me dijo a mí en la entrevista que le hice esta noche que quien la llevó a la universidad fue efectivamente Lucho Cordero. Eso fue lo que me dijo. Claro, es la persona cercana y es la persona que... Y ese es un primer análisis que hacen al interior de la universidad, que cuando tú veas casos excepcionales que pueden ocurrir, gente que tú le tengas, por ejemplo, no sé, si tú tienes un profesor muy destacado y necesitas pagarle más, que eso no lo vea una sola persona, sino que lo vea un comité, digamos, que sea colegiado, ¿ya? Para que haya una justificación cierta de por qué se le está pagando más a una persona. Ahora, el análisis que hacen los socios es que, bueno, primero no es ilegal, segundo, Marcela Cubillos hizo su trabajo, digamos, que es un primer punto que para ellos es importante por el oficio que mandó la superintendencia. La superintendencia lo único que podría cuestionar es que ella no hubiera hecho el trabajo, es decir, que hubiera sido un contrato simulado, ficticio, digamos, para pagarle por un trabajo que no se estaba haciendo. Ellos dicen y van a concentrar la defensa en eso, en demostrar que sí se hizo el trabajo. Ahora, evidentemente es un sueldo muy alto, eso lo reconocen internamente dentro de la universidad, y que se sale de todos los esquemas de remuneración. Es el único caso, además. Han investigado
Y no hay otro caso, digamos, que tenga esta situación que se sale totalmente del esquema, y ahí hacen una autocrítica respecto de cómo se definió ese sueldo, de cómo se llegó a ese monto, y bueno, y se están tomando los caminos para que no vuelva a ocurrir, porque no solamente genera estas polémicas una vez que se conoce, sino que también genera los ruidos internos, que son los que conversábamos recién y que son los que se demuestran a raíz de la filtración. Es decir, el solo hecho que se filtre demuestra el ambiente que había internamente, probablemente de malestar de muchos respecto del sueldo que ella recibía. Y aquí podemos teorizar sobre por qué se filtró, pero no lo sabemos, porque mientras no sepamos quién filtró, no vamos a saber por qué, porque algunos dicen se filtró por la disputa que hubo entre Peñalosa y Cubillos, otros dicen que se filtró por la UDI, pero la verdad es que mientras no sepamos quién filtró, no vamos a saber nunca cuál es la razón. Pero lo que sí es que habría una investigación por parte de la Superintendencia de Educación. ¿Qué es lo que puede investigar la Superintendencia aquí? Porque puede cuestionar el sueldo. Ellos, bueno, eso habrá que esperar lo que defina finalmente la Superintendencia, pero para lo que están preparados en la universidad es que la Superintendencia no puede cuestionarles el sueldo porque eso es parte de la libertad de administración que se le otorga a una universidad, más aún si es una universidad Hay que privada. ver hasta dónde le puede cuestionar el que este tipo de cuestiones puedan terminar violando el espíritu de la ley. El espíritu, claro. O sea, ¿Cuál es el alcance de eso? Lo que tiene que determinar es si son las clases. Sí hizo las clases, sí trabajó. Y el otro gran cuestionamiento que en el fondo, que es el que ustedes estaban comentando recién, es que la universidad haya terminado siendo un refugio, ¿cierto? Claro. De personas que De salieron un de la lote uni- político. Y ahí cuando uno conversa con los directivos dicen, bueno, es natural, la universidad tiene una forma de pensamiento, digamos, tiene una forma de pensamiento, y es natural que esa forma de pensamiento esté más ligada a personas que salieron del gobierno de Sebastián Piñera, y por lo tanto no es raro que cuando ese gobierno terminó, muchas de esas personas hayan terminado trabajando. Sí te mencionan que hay otras personas de otros sectores políticos que trabajan en la universidad. Bueno, el propio rector, Hugo Lavaos, fue ministro de la presidenta Bachelet, y otras personas que trabajan en la universidad, pero hay varios, digamos, decanos que trabajaron durante el gobierno Piñera. Ellos defienden esto no es un refugio para sectores políticos, para un sector político. A pesar de la en particular. definición de proyecto político que hizo, de proyecto educativo que hizo Marcela Cubilla. Tal cual. José Tomás, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chau. semana. Nos vemos. 8:04. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad.